Saludos, Ivonne Africano, activista política. Y bueno, vimos en nuestra intro a Alexa Rocha. Ella es la nueva herramienta de la ingeniería social usada por el gobierno y por el resto de guerrillas que operan en nuestro país para que todos los colombianos pensemos que las guerrillas definitivamente han sido lo mejor que le ha ocurrido a Colombia. Este nuevo instrumento hace un video como becada, que es del Ministerio de Cultura, como supuesta exterrorista, exintegrante de las FARC. Digo ex entre comillas, porque aquel que justifica haberle hecho daño a otro colombiano, el haber secuestrado, extorsionado, asesinado, haberle quitado la vida a otro colombiano y después haga un video desde el gobierno diciendo que el haber hecho parte de las filas de las FARC la empoderó como mujer, pues resulta que no es ninguna ex, sigue siendo una terrorista, sino que ahora tiene un poder político y ahora hace apología de todo el mal que le han hecho a Colombia. Esto es una narrativa de toda esta ingeniería social. Esto aunado a lo que dijo la semana pasada Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Significa que ya no es excusa el secuestro, no podemos aceptarlo como excusa, pero también tenemos que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución de qué van a vivir. Muy seguramente la comunidad internacional nos podrá ayudar, pero hay que encontrar esa solución. Entonces, por un lado, Alexa, nuestra heroína de las FARC, justifica la revolución. Totalmente injustificable. Como lo dije en el video que mostré la semana pasada, como durante 38 años se tomaron el poder tanto las guerrillas como la mafia. Nadie puede justificar haber cometido delitos para llegar al poder, porque si se cometieron delitos no se llega a buscar el interés del pueblo, sino los intereses propios y los intereses de quienes financiaron esa revolución. Entonces Luis Fernando Velasco va más allá, no lo justifica, los victimiza, porque resulta que ellos no tienen dinero, como si los colombianos fueran acéfalos, como si los colombianos no tuvieran acceso a la información. Hay muchísima información que demuestran los negocios que tiene FARC y ELN en Venezuela para tráfico de drogas y minería ilegal. Negocios que son los más millonarios a nivel mundial. ¿Qué decir del informe de la Fiscalía de Colombia, que habla de estos mismos negocios y de los nexos de estas guerrillas con Hezbollah y Hamas? Porque el gobierno ya entró en un descaro total. Ya no le importa mentirnos abiertamente y usar esta narrativa que termina Antonio García diciendo la semana pasada que ellos no van a dejar de secuestrar, que ellos no se van a dejar imponer ningún tipo de chantaje, ni condicionamientos, ni nada por el estilo, porque ellos son los pobrecitos, porque es injusto que se le pague al ejército cuando ellos son de creación constitucional para la protección de los colombianos. Ellos se comparan con el ejército, absurdo. Mientras una institución es de creación constitucional, la otra es la creación de unas personas que se reunieron para revolucionar al pueblo, para decir lo malo que hacían los gobiernos, porque es obvio, no se puede decir que los gobiernos obraban bien, no, había un abuso del poder. Pero ellos no tenían la intención de defender al pueblo. No, esta fue la mentira más grande. Ellos disfrazaron esto, pero esto ya sabemos con todos los procesos de paz que hemos tenido. Y cuando llegan al poder, que lo último que les importa es el pueblo. Ellos llegan al poder para no pagar por sus conductas. Ellos llegan al poder para seguir haciendo toda esta expansión de las economías ilegales. Pero ellos no llegan al poder para el pueblo. Lo que pasa es que aquí se aprovechan de la ignorancia de muchos.
de muchos fanáticos que pensaron que realmente estaban luchando por ellos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la semana pasada el congresista J.P. Hernández denuncia que en Palacio se gastan 30 millones de pesos en comida chatarra, que fue la que grabaron, y 100 millones de pesos en la totalidad del mercado? El presidente se excusa y dice que es para 40 personas. Para 40 personas. Y que en los gobiernos anteriores, pues esto pasaba y que incluso gastaban más. Ok, un momento. ¿Pueden haber colombianos que defiendan esto? Es absolutamente increíble, porque se supone que los usaron porque estaban en contra de esos gobiernos que aprovechaban estar en el poder y resulta que vivir como reyes y oprimir al pueblo para ellos poder vivir como reyes. Por eso hicieron todo este estallido social. ¿Y ahora los defienden? ¡Qué incongruencia tan grande! ¡Qué fanatismo! Y la parálisis de muchos colombianos es lo que oxigena que el gobierno vaya más allá. Que el gobierno ya no le importe. No le importa anunciarnos un aumento en el predial del 300%. No importa. Los colombianos aguantamos todo. Es más, muchos están convencidos que la guerrilla es buena. No importa los secuestros. Se importó el secuestro de Luis Manuel Díaz porque era el papá de Lucho Díaz. El resto de secuestrados no importa. Las extorsiones no importan. 10.000 millones de pesos que contrataron la semana anterior para que aquí en diciembre haya eventos para la paz total, no importa. Todo esto con dinero de los colombianos, pero si no hay dinero para financiar el sistema de salud, no hay. Es terrible lo que estamos viviendo. Y el ministro de Hacienda sale con tal desfachatez a decir que resulta que hay más hueco fiscal, que hay una deuda de 100 billones del Fondo de Estabilización para justificar el aumento de la CPM. Porque el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es de 100 billones de pesos. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro tan impresionante! Porque como los colombianos, porque hay colombianos que están aplaudiendo su propia ruina. Esto es terrible. Entonces, este panorama es bastante desolador. Finalmente, esperamos estar equivocados y no que estemos realmente ante un gobierno como el de Venezuela, en el que llegaron al poder solamente para que unos pocos fueran beneficiados, mientras todo el pueblo muere de hambre. Aún podemos luchar porque no nos sigan incrementando así los impuestos para dárselos a los guerrilleros para una paz que no es real y que no tienen intención de firmarla. No hay ninguna intención. Justificar todos estos actos significa que todos estos actos terroristas significa que no hay una intención realmente porque haya paz en el país. Y bueno, dejo este video para que analicen un poco lo que está ocurriendo y que aún debemos luchar por nuestro país y por el resto de colombianos. Feliz tarde.